Mis hijos habían reservado una cena familiar en el restaurante más exclusivo de la ciudad, un lugar donde las luces tenues bailaban sobre mesas de mármol pulido y el aroma de platos gourmet flotaba en el aire como un secreto bien guardado. Pero cuando llegué, con el corazón latiendo fuerte por la emoción de reunirme con ellos después de tanto tiempo, no había asiento para mí. Mi nuera Camila me miró con una sonrisa cargada de desprecio, esa que parecía tallada en hielo, y me dijo que quizás un lugar más humilde, como un bar de tapas en el barrio viejo, sería mejor para alguien como yo. Sus palabras se clavaron en mi pecho como espinas, pero en lugar de derrumbarme, empecé a reír. Una risa que brotaba desde lo más hondo de mi alma herida, un sonido que empezó como un susurro ronco y creció hasta convertirse en una carcajada que resonaba en las paredes elegantes del salón. Todos me observaron como si hubiera enloquecido, con ojos llenos de confusión y un toque de miedo. Entonces, con la cabeza en alto, me dirigí al dueño y le pedí la mejor mesa disponible. Sus ojos se iluminaron al verme, como si reconociera a una vieja amiga en medio de una tormenta. Álvaro, mi socio leal desde hace 15 años, un hombre de bigote canoso y manos firmes que había visto crecer este imperio conmigo, se acercó de inmediato con una reverencia sutil. Mis hijos ignoraban por completo que ese restaurante elegante, donde acababan de humillarme ante extraños, era mío. Que cada plato exquisito que servían, cada copa de vino tinto que bebían con sorbos pretenciosos, cada euro que gastaban en sus celebraciones vacías, iba directo a mi cuenta bancaria, alimentando el futuro que yo había construido en las sombras. Soy Teresa, tengo 69 años, y acabo de descubrir la verdadera cara de los hijos por los que entregué no solo mi juventud, sino cada gota de sudor y cada sueño aplazado de mi vida. Quedé viuda a los 30, en una noche lluviosa de invierno que aún me despierta con pesadillas, con 3 niños pequeños, Javier, Pablo y mi pequeña Ana, cuya carita pálida por la fiebre sigue auntándome. Ana murió de neumonía porque no podía pagar un hospital privado. El público estaba saturado, y yo, con mis manos temblorosas, no pude hacer más que sostenerla mientras se iba. Desde ese día fatídico, juré ante su tumba que mis hijos nunca sufrirían las carencias que yo conocí en mi infancia humilde en un pueblo andaluz. Trabajé como limpiadora durante 40 años lavando suelos ajenos hasta que mis rodillas crujían como ramas secas, planchando camisas de extraños mientras imaginaba cómo sería vestir una propia sin manchas de esfuerzo, fregando casas lujosas donde las familias reían en salones que yo pulía hasta brillar. Mis manos se agrietaban como tierra seca bajo el sol implacable, mi espalda se doblaba como un arco tenso que nunca se rompía, pero que dolía en silencio cada noche. 40 años levantándome a las 5 de la mañana, cuando la ciudad aún dormía envuelta en niebla, para prepararles el desayuno, huevos revueltos con tomate fresco, pan tostado con aceite de oliva, todo hecho con amor mientras mis ojos pesados luchaban contra el sueño. Mientras otras madres, con vidas cómodas, llevaban a sus hijos al parque a jugar bajo el sol de primavera, yo limpiaba baños extraños, oliendo a desinfectante que me quemaba las fosas nasales. Mientras ellas disfrutaban de vacaciones en la playa, con risas y helados derretidos, yo hacía horas extras los fines de semana, fregando ventanas polvorientas para pagarles las excursiones escolares a la sierra o al mar. Recuerdo una vez, en Navidad, cuando Javier quería un juguete caro. Limpié 3 casas extras ese mes, ignorando el dolor en mis hombros, solo para ver su sonrisa al abrir el regalo. Les pagué universidades privadas a ambos, soñando que ellos romperían el ciclo de pobreza que me había atrapado. Javier estudió Administración de Empresas en una prestigiosa facultad de Madrid, donde las aulas olían a ambición y futuro. Pablo, Ingeniería en Barcelona, con laboratorios llenos de máquinas que yo nunca entendería, pero que pagué con cada euro ahorrado. Les compré sus primeros coches, modestos pero relucientes, para que no caminaran bajo la lluvia como yo lo hice tantos años. Les di el adelanto para sus pisos en barrios emergentes, donde las vistas daban a parques verdes en lugar de calles grises. Les organicé bodas por todo lo alto. La de Javier fue en un cortijo andaluz con flamenco y flores por doquier, la de Pablo en una finca catalana con vistas al Mediterráneo. Les di la vida que yo nunca tuve, la vida que soñé en mis noches de insomnio, pero que sacrificé por ellos sin un solo lamento, hasta ahora. Javier se graduó con honores y consiguió un puesto en un banco importante,
donde los trajes a medida y las reuniones en oficinas acristaladas se convirtieron en su rutina. Se casó con Camila, una mujer fría como el viento del norte, con ojos calculadores que desde el primer día me midieron como si yo fuera una intrusa en su reino perfecto. Camila venía de una familia de clase media que se creía aristocrática, con aires de grandeza heredados de abuelos que habían perdido fortunas en malas inversiones. Cuando se casó con Javier, pensó que había ganado la lotería. Un hombre exitoso, con buen trabajo, con propiedades que brillaban como trofeos. Lo que no sabía, lo que ninguno se molestó en indagar, es que todo lo que Javier tenía se lo había dado su madre, la limpiadora invisible que ellos veían como un lastre. Pablo siguió los pasos de su hermano, pero siempre fue el más débil, el que se dejaba llevar por la corriente como una hoja en un río. Siempre necesitaba que alguien tomara decisiones por él, desde elegir su carrera hasta qué ropa ponerse en una cena. Su novia Sofía es una chica dulce, con ojos grandes y una sonrisa tímida, pero carece de la fuerza para enfrentar a Camila cuando ésta decide lanzar sus dardos venenosos contra la suegra. Durante años, fui la abuela perfecta en su imaginación, la que cuidaría gratis a sus futuros hijos, cocinando paellas los domingos con el aroma de azafrán llenando la casa, la que estaría disponible siempre, como un mueble útil en un rincón. Pero ahora que me jubilé, ahora que creen que no genero dinero y que mis días son solo un conteo regresivo hacia la irrelevancia, me convertí en una carga, en una vergüenza que hay que ocultar detrás de cortinas elegantes. Hace 6 meses me jubilé oficialmente, aunque la verdad es que hace 15 años dejé de depender solo de mi sueldo de limpiadora. Pero ellos no lo saben. Nadie lo sabe. Prefiero que me crean una vieja pobre y dependiente, con el pelo canoso recogido en un moño simple y ropa comprada en mercados locales. Es mejor conocer la verdadera cara de las personas cuando piensan que no tienes nada que ofrecerles, cuando sus máscaras caen y revelan el egoísmo crudo debajo. Camila me llamó el martes pasado con esa voz dulce y falsa que usa cuando quiere algo, como miel envenenada. Teresa, querida suegra, ronroneó al teléfono, hemos organizado una cena familiar para celebrar el ascenso de Javier en el banco. Será en el Mirador, ya lo conoces, ese lugar tan chic con vistas al río. Sábado a las 8 en punto. No faltes, ¿eh? Claro que lo conocía, mejor de lo que ella podía imaginar. El Mirador era mi joya, el restaurante que había visto nacer de un sueño en papel a un imperio de sabores y elegancia. Llegué puntual, como siempre, con el reloj marcando las 8 en punto, vestida con mi mejor ropa. Un vestido negro sencillo que había cosido yo misma, con un chal de lana para combatir el fresco de la noche. Para ellos, seguía siendo la ropa de una limpiadora, algo que no encajaba en su mundo de marcas y brillos. Me acerqué a la mesa donde estaban todos sentados, riendo con copas en mano, Javier, con su traje impecable, Camila, con un collar de perlas falsas que pretendía ser joya familiar, Pablo y su novia Sofía, que parecía nerviosa como un pajarillo en jaula. Había 5 sillas ocupadas y ninguna libre, como si mi presencia fuera un error en el guión. Perdón, dije con voz temblorosa por la sorpresa, creo que falta una silla. Javier levantó la vista de su copa de vino, un Rioja caro que yo misma había seleccionado para el menú, y me miró con esa expresión que ya conocía demasiado bien. Una mezcla de irritación profunda, como si mi mera existencia lo molestara, y vergüenza, como si temiera que sus colegas lo vieran asociado a alguien tan común. Mamá, dijo con tono condescendiente, como hablando a una niña traviesa, pensamos que quizás sería mejor si cenaras en otro sitio. Este restaurante es bastante exclusivo, con sus manteles de lino y sus platos de autor. No queremos que te sientas fuera de lugar entre toda esta gente refinada. Camila asintió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, esos ojos que brillaban con malicia triunfante. Exacto, Teresa. Tal vez un bar de tapas barato sería mejor para ti, algo más acorde a tu situación, con pinchos y cerveza en lugar de caviar y champán. Sus palabras me golpearon como puñetazos en el estómago, cada una dejando un moretón invisible en mi alma. Pablo no dijo nada, solo miró a otro lado, cobarde como siempre, fingiendo interés en el menú mientras su rostro enrojecía. Sofía parecía incómoda, retorciendo las manos bajo la mesa, pero tampoco se atrevió a contradecir a Camila.
temiendo quizás el veneno que podía desatarse contra ella. Los demás invitados, amigos y colegas de Javier, bajaron la cabeza, avergonzados por el espectáculo cruel que se desplegaba ante ellos, pero nadie intervino, el silencio era cómplice. Entonces empecé a reír, una risa que comenzó suave, como un gorgoteo en el pecho, y creció, más fuerte, más profunda, hasta que todo el restaurante se silenció y me miró con curiosidad morbosa. Javier me observaba con confusión y pánico creciente, como si de repente entendiera que el suelo bajo sus pies se estaba resquebrajando. Camila fruncía el ceño, molesta porque su plan de humillarme no salía como esperaba. Su rostro perfecto se arrugaba en líneas de ira contenida. Caminé lentamente hacia la recepción, mis pasos resonando en el suelo de madera pulida, donde Álvaro me esperaba con esa sonrisa profesional que conocía tan bien, una sonrisa que ocultaba años de confidencias y triunfos compartidos. Disculpe, dije en voz alta para que todos oyeran, mi voz firme ahora, liberada del temblor inicial. Me gustaría la mesa principal, la del centro del salón, esa con vistas panorámicas al río iluminado. Álvaro asintió de inmediato, sus ojos twinkling con complicidad. Por supuesto, señora Teresa. Su mesa habitual está lista, con las velas encendidas y el servicio preparado como siempre lo prefiere. El silencio que siguió fue ensordecedor, un vacío que absorbía el murmullo de conversaciones ajenas. Vi cómo los ojos de Javier se abrían como platos, reflejando el shock como un espejo roto, como Camila palidecía de golpe, su piel pasando de rosada a un blanco fantasmal. Como Pablo dejaba caer su tenedor al suelo con un tintineo metálico que parecía eco de su sorpresa. Porque lo que ellos no sabían, lo que nunca se molestaron en preguntar en todas esas visitas superficiales a mi piso modesto, es que Teresa, la limpiadora, tenía secretos que podían derrumbar su mundo de mentiras y apariencias construidas sobre arena. Secretos que había guardado como tesoros en un baúl oculto, esperando el momento en que la verdad saliera a la luz como un sol abrasador. Hace 15 años, mientras ellos construían sus vidas perfectas con el dinero que yo les daba gota a gota, empecé a invertir mis ahorros. No en cualquier cosa impulsiva, en propiedades que crecían en valor como viñas en tierra fértil, en negocios que florecían como olivos en el campo español, en lugares como el Mirador, el restaurante exclusivo donde ahora me decían que no pertenecía, que era demasiado vulgar para su atmósfera refinada. Pero dejemos eso para después, cuando el impacto sea mayor. Primero, necesitan entender quiénes son realmente estas personas a las que llamo mis hijos, las almas que crié con amor incondicional pero que se torcieron en el camino. Javier, mi primogénito, al que cargué en brazos durante noches interminables de fiebre cuando no podía pagar un médico privado, cuando el termómetro marcaba danger y yo rezaba a santos olvidados. El mismo que ahora usa trajes caros importados de Italia y se avergüenza de presentarme a sus colegas del banco, como si mi presencia fuera una mancha en su currículum impecable. Camila, su esposa, viene de una familia de clase media que siempre se creyó superior, con cenas en clubs privados y veraneos en la Costa del Sol que ocultaban deudas acumuladas. Cuando se casó con Javier, pensó que había ganado la lotería. Un hombre exitoso, con buen trabajo, con propiedades que brillaban como promesas. Lo que no sabía es que todo lo que Javier tenía se lo había dado su madre, la limpiadora. Yo pagué el adelanto de su piso en un barrio chic de Madrid, con balcones que daban a plazas animadas. Yo le compré su primer coche, un modelo deportivo que rugía como su ambición. Yo financié su luna de miel en la Costa Brava, con hoteles de lujo y cenas románticas bajo las estrellas. Pablo, mi bebé, el más sensible de todos, el que lloraba desconsolado cuando yo llegaba tarde del trabajo, oliendo a lejía y cansancio. Ahora es un hombre de 35 años que no puede decidir nada sin consultar a su hermano mayor, como si su voluntad fuera un músculo atrofiado por falta de uso. Su novia Sofía es dulce, con una voz suave como brisa marina, pero débil. No tiene la fuerza interior para enfrentar a Camila cuando ésta decide humillar a la suegra con comentarios punzantes disfrazados de preocupación. Durante años, fui la abuela perfecta en su mente. La que cuidaría gratis a sus futuros hijos, contando cuentos tradicionales españoles al atardecer, cocinando arroces y tortillas los domingos con el aroma hogareño llenando el aire, la que estaría disponible siempre, como un faro en la noche. Pero ahora que me jubilé,
Ahora que creen que mis días son solo recuerdos y no producción de riqueza, me convertí en una carga pesada, en una vergüenza que hay que ocultar en las sombras de sus vidas perfectas. La semana pasada, Javier me visitó en mi piso modesto, el mismo donde los crié con paredes que aún guardan ecos de sus risas infantiles. Llegó con su coche reluciente aparcado en la calle estrecha, y se sentó en el sofá desgastado con una expresión de falsa preocupación. «Mamá», me dijo, mirando alrededor como si el lugar le diera asco, «Camila y yo hemos hablado largo y tendido sobre tu situación. Creemos que sería mejor si te mudaras a un lugar más pequeño, algo más económico y práctico. Podríamos ayudarte a encontrar una residencia de ancianos que esté bien, pero no tan cara, con jardines y actividades para que no te sientas sola». Una residencia de ancianos. Después de 40 años de sacrificios, de renunciar a viajes soñados, a ropa nueva, a noches de descanso, después de darles todo lo que tenía y lo que no tenía, prestando de vecinos, trabajando enferma, querían encerrarme allí, como a un mueble viejo que ya no combina con la decoración, para seguir con sus vidas sin el estorbo de una madre que ya no servía para financiar sus caprichos. Pablo estuvo de acuerdo, por supuesto, cuando lo llamé para confirmar. «Es lo mejor para ti, mamá», dijo con voz vacilante, «vas a estar con gente de tu edad, tendrás actividades como bingo o clases de baile, no estarás sola en ese piso tan grande y viejo». Lo que no decía, lo que flotaba en el aire como un fantasma, es que mi piso, que ellos consideraban demasiado grande para mí ahora, era el mismo donde los crié con amor, donde pasé noches en vela con sus fiebres midiendo temperaturas con termómetros baratos, donde lloré en silencio después de trabajar 16 horas seguidas para que no me oyeran y se preocuparan. Ese piso era testigo de mis lágrimas solitarias, de mis oraciones silenciosas por su futuro. Esa noche, después de que se fueran dejando un silencio opresivo, me senté en mi cocina humilde, con la mesa de madera rayada por años de uso, y tomé una decisión que había estado gestándose como una tormenta lejana. Si querían tratarme como a una extraña, como si no hubiera sacrificado mi vida entera por ellos, mis juventud, mis sueños de viajar a Sevilla o a la Alhambra, mis noches de soledad mientras ellos crecían, era hora de que conocieran a la verdadera Teresa. No a la limpiadora sumisa que daban por sentada durante décadas, la que llegaba a casa con las manos rojas y el alma cansada, sino a la mujer astuta que había construido un imperio en secreto mientras ellos me creían una pobre vieja indefensa, viviendo de pensiones mínimas. Porque, verán, queridos hijos, mientras ustedes gastaban el dinero que yo les daba con generosidad ciega, yo invertía el resto con visión de águila. Mientras construían vidas de apariencias superficiales, con fotos en redes sociales de viajes y lujos, yo forjaba mi futuro con paciencia de hormiga. Y ese futuro incluía ser propietaria de varios negocios en la ciudad, incluyendo el Mirador, el restaurante donde acababan de humillarme con palabras que cortaban como cuchillos afilados. La expresión en el rostro de Javier cuando Álvaro me acompañó personalmente a la mesa principal fue inolvidable, un cuadro vivo de incredulidad que se grabó en mi memoria como una foto eterna. Sus ojos iban frenéticos entre el gerente y yo, como intentando resolver un enigma imposible que desafiaba todo lo que creía saber. Camila había perdido su sonrisa arrogante, esa máscara de superioridad que usaba como escudo, y ahora me miraba con confusión y terror creciente, su labio inferior temblando ligeramente. Me senté en la mejor mesa del restaurante, la reservada para celebridades y políticos importantes, con cojines de terciopelo y cristalería que tintineaba como música. Álvaro chasqueó los dedos y 3 camareros aparecieron al instante, con uniformes impecables y sonrisas profesionales. «¿La carta de vinos premium, señora Teresa?», preguntó con deferencia reservada para los verdaderos dueños, esa que solo se gana con años de autoridad silenciosa. «Por supuesto, Álvaro. Y traigan también una botella del Rioja Gran Reserva 2010 para la mesa de allá, cortesía de la casa». Señalé hacia donde estaban mis hijos, y sus rostros reflejaban pánico absoluto, como si el mundo se hubiera invertido de repente. Javier se levantó con piernas temblorosas y caminó hacia mi mesa con pasos vacilantes, como un hombre en un sueño pesadillesco. «Mamá», susurró, su voz quebrada por la sorpresa, «¿qué pasa aquí? ¿Cómo te conocen tan bien? ¿Por qué te tratan como si fueras la reina de este lugar?»
Como si fuera la dueña, completé con una sonrisa serena, sintiendo un poder que había reprimido durante demasiado tiempo. Porque lo soy, Javier. Soy socia mayoritaria de El Mirador desde hace 15 años. Cada vez que han venido aquí a celebrar ascensos, aniversarios, logros profesionales con brindis falsos, han estado gastando en mi restaurante. Cada botella de vino que han saboreado con deleite, cada plato gourmet que han devorado con fruición, ha ido directo a mi cuenta bancaria, engrosando el legado que construí sola. La cara de Javier se descompuso por completo, sus mejillas perdiendo color como si la sangre huyera de su rostro. Eso es imposible, tartamudeó, su voz un hilo frágil. Tú trabajas limpiando casas. No tienes dinero para algo así, para un lugar como este con estrellas Michelin y clientela de élite. Ah, querido hijo, respondí con calma, pero con un filo en la voz que cortaba el aire. Ahí está tu primer error. Asumir que porque limpiaba casas ajenas era pobre, que porque me sacrifiqué por ustedes era tonta o ingenua. Asumir que una mujer como yo no podía soñar. Tacones altos, claramente en estado de shock profundo. Pero Teresa, balbuceó, su voz perdiendo toda la prepotencia anterior y sonando ahora pequeña y asustada, como la de una niña perdida. ¿Cómo es posible que tengas dinero para comprar un restaurante como este? ¿De dónde sacaste tanto? ¿De ahorros ocultos, de inversiones mágicas? Es simple, querida nuera, respondí, mirándola directamente a los ojos para que sintiera el peso de mis palabras. Mientras tú gastabas el dinero que yo le daba a tu esposo en compras frívolas y viajes innecesarios, yo ahorraba cada céntimo sobrante con disciplina de hierro. Mientras vivían de lujo pensando que era su derecho natural, heredado del aire, yo invertía en propiedades que crecían, en negocios que florecían, en el futuro que creían que yo no tenía porque me veían como una reliquia del pasado. Pero esto no termina aquí. Oh no. Esto apenas comienza, como el primer capítulo de una saga larga y reveladora. Porque, verán, durante todos estos años no solo he sido una limpiadora, he sido una observadora silenciosa, una testigo invisible de sus actitudes cambiantes. He visto cómo me tratan cuando creen que necesitan algo de mí, con sonrisas forzadas y peticiones disfrazadas, y cómo me tratan cuando creen que no les sirvo para nada, con desprecio abierto y puertas cerradas. Hace 3 meses perdí mi trabajo de limpieza en la oficina porque la empresa quebró en medio de una crisis económica que dejó a muchos en la calle. No les dije nada porque quería ver su reacción natural, si me ofrecerían ayuda genuina, si se preocuparían por mi bienestar con llamadas diarias o visitas inesperadas, si al menos preguntarían cómo sobrevivía con la pensión mínima. En cambio, aprovecharon lo que creían mi vulnerabilidad para intentar deshacerse de mí como un peso muerto. Javier, ¿recuerdas nuestra conversación de la semana pasada en mi cocina, con el café humeando entre nosotros? Me sugeriste una residencia de ancianos con jardines y enfermeras, dijiste que sería mejor estar rodeada de gente de mi edad para charlar de viejos tiempos. Lo que realmente decías, entre líneas cargadas de egoísmo, es que querías sacarme de tu vida porque ya no me considerabas útil, porque mi presencia empañaba tu imagen de éxito. Pablo finalmente encontró el valor para acercarse a nuestra mesa, su rostro pálido como la luna. Mamá, balbuceó, su voz un murmullo barely audible, nosotros no queríamos herirte, pensamos que sería mejor para ti, que te sentirías más cómoda allí. Lo interrumpí con una mirada helada, una que congelaba el aire a su alrededor. Pablo, querido, por 40 años he sabido exactamente lo que era mejor para mí. Trabajar hasta el agotamiento físico y emocional para que tuvieran todo lo que desearan, desde juguetes hasta títulos universitarios. Sacrificar mis sueños de una vida propia para que persiguieran los suyos sin obstáculos. Pero aparentemente, cuando se trata de decidir sobre mi propia vida, de repente soy demasiado senil para saber lo que me conviene, demasiado vieja para merecer autonomía. Álvaro se acercó discretamente a mi oído, su aliento cálido contrastando con la frialdad de la escena. Señora Teresa, hay periodistas en la entrada. Parece que alguien filtró su presencia aquí esta noche. Perfecto, susurré de vuelta, sintiendo un fuego interior encendiéndose. Que pasen. Es hora de que toda la ciudad, todo el país quizás, sepa quién es realmente Teresa, la limpiadora que todos subestimaron.
Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas de pánico puro, lágrimas que no eran de remordimiento sino de miedo al escándalo. Teresa, por favor, suplicó con voz quebrada, arrodillándose casi al lado de la mesa, no lo hagas público. Javier puede perder su trabajo en el banco si sale en los periódicos, su reputación se irá al garete. ¿Qué? ¿Qué humilló a su madre en público como si fuera una intrusa? ¿Qué intentó echarla de un restaurante que era de su propiedad, tratándola como mendiga después de que ella financiara toda su educación, su boda, su vida cómoda? Tranquila, querida Nora. Esto apenas empieza. Porque resulta que el Mirador no es mi única inversión. Tengo otros negocios, otras propiedades dispersas por la ciudad y más allá, otras sorpresas que no pueden ni imaginar, como hoteles boutique y fincas que generan ingresos silenciosos. Los periodistas entraron al restaurante como una avalancha imparable. Cámaras flashing como estrellas fugaces, micrófonos apuntando hacia nuestra mesa como armas cargadas, flashes iluminando el salón como un espectáculo teatral. Javier intentó esconderse detrás de su servilleta blanca, pero era demasiado tarde. Su rostro ya estaba capturado en decenas de lentes. Camila se cubrió el rostro con las manos, susurrando desesperadamente que esto arruinaría su reputación social, sus invitaciones a galas y sus amistades superficiales. Pablo simplemente se quedó paralizado, como siempre hacía cuando las cosas se complicaban, su cuerpo rígido como una estatua de sal. Señora Teresa, gritó una reportera joven con libreta en mano, ¿es cierto que es usted la propietaria de El Mirador y otros establecimientos exclusivos de la ciudad, escondiendo su imperio detrás de una fachada humilde? Me puse de pie con la dignidad que había perdido durante décadas de humillaciones silenciosas, mi espalda recta por primera vez en años. Es correcto. Soy socia mayoritaria de este restaurante desde hace 15 años, y tengo inversiones en otros negocios que mis hijos desconocían por completo, construidos con el sudor de mi frente mientras ellos disfrutaban los frutos. Pero eso no es lo más interesante de esta historia, continuó otra periodista, más experimentada, con grabadora en mano. Nos han informado que hace unos minutos sus propios hijos intentaron echarla del restaurante, alegando que no encajaba en un lugar tan exclusivo, sugiriendo alternativas más apropiadas para su supuesta condición. Mi sonrisa se volvió más amplia, un gesto de victoria amarga. Exactamente. Mis hijos, a quienes sacrifiqué 40 años de mi vida, renunciando a amor, a viajes, a una vejez tranquila, creyeron que tenían derecho a humillarme públicamente en mi propio establecimiento, tratándome como si fuera una extraña indeseable. Las cámaras se giraron inmediatamente hacia Javier y Camila, zoomando en sus rostros descompuestos. Señor, ¿es cierto que intentó echar a su madre del restaurante? Le preguntaron a Javier, micrófonos rodeándolo como una jauría. Su cara estaba completamente roja, una mezcla de vergüenza profunda y terror paralizante. Nosotros no sabíamos que era suyo. Fue un malentendido, un error tonto en la reserva, balbuceó, sudando profusamente. No fue ningún malentendido, interrumpí con voz clara y firme, resonando en el salón. Fue una humillación calculada, planeada para herir. Me dijeron que buscara un lugar más barato, más apropiado para mi situación, sugiriendo un bar de tapas barato como alternativa acorde a mi posición social. Todo esto delante de otros comensales, para maximizar mi vergüenza y su sensación de superioridad. La indignación de los periodistas era palpable, un murmullo de sorpresa y enojo recorriendo el grupo. Una de ellas se dirigió directamente a Camila. Señora, ¿qué tiene que decir sobre el hecho de haber sugerido que su suegra, quien aparentemente financió el estilo de vida de su familia con sacrificios inimaginables, debería comer en un bar barato en lugar de acompañarlos en una cena familiar que se suponía era para unirlos? Camila tartamudeó incomprensiblemente, su compostura rompiéndose como cristal fino. Nosotros, no era nuestra intención herir tanto. Pensamos que ella estaría más cómoda en un ambiente familiar, sin tanta presión. Sus palabras sonaban patéticas incluso para ella misma, huecas y falsas. La había visto utilizar esa misma táctica de manipulación emocional conmigo durante años, con lágrimas fingidas y abrazos calculados, pero frente a las cámaras quedaba expuesta como lo que realmente era, una mujer cruel y calculadora,
envuelta en un velo de falsedad. Pero esperen, hay más, mucho más para desentrañar en esta telaraña de traiciones. Les dije a los reporteros con voz temblorosa por la emoción contenida. Hace una semana, estos mismos hijos que hoy me humillaron públicamente vinieron a mi casa para sugerirme que me mudara a una residencia de ancianos. Según ellos, sería mejor para mí estar rodeada de gente de mi edad en lugar de vivir sola en un piso demasiado grande para una limpiadora jubilada. Hablaron de actividades recreativas, de compañía constante, pero lo que realmente querían era librarse de la carga que represento ahora que creen que no tengo valor económico. Las cámaras captaron perfectamente la expresión de horror en el rostro de Pablo, sus ojos llenos de pánico como un animal acorralado. «Mamá, por favor», suplicó en un susurro desesperado, «no digas eso en televisión. Van a pensar que somos monstruos, que no te queremos». «Lo son», respondí sin dudar, mi voz cortante como una navaja. «Son exactamente eso. Monstruos que creé sin darme cuenta al darles todo sin enseñarles el valor del sacrificio, al protegerlos de la realidad dura que yo enfrenté cada día». «Señora Teresa», preguntó un periodista veterano con barba gris y ojos penetrantes, «¿cuánto tiempo lleva planificando esta revelación dramática?». La pregunta me hizo sonreír con amargura, recordando las noches en vela planeando en secreto. No lo planifiqué durante años. Mantuve mis inversiones en secreto porque quería proteger a mis hijos de la envidia y los problemas que el dinero puede traer. Quería que construyeran sus propias vidas basándose en sus méritos, no en mi riqueza acumulada en silencio. Pero cuando perdí mi trabajo hace 3 meses y no les dije nada, cuando observé cómo reaccionaban al creer que estaba en una situación vulnerable, con llamadas esporádicas y visitas obligadas, cuando vi que su primera respuesta fue intentar deshacerse de mí en lugar de ofrecerme apoyo genuino, como un hombro para llorar o ayuda financiera, entendí que había criado a 2 extraños. 2 personas que solo me valoraban por lo que podía darles materialmente, no por quién era yo como madre, como mujer. Javier intentó acercarse a mí probablemente para hacer algún tipo de control de daños, extendiendo la mano como en una súplica muda, pero Álvaro se interpuso discretamente, su presencia sólida como un muro. El gerente había trabajado conmigo lo suficiente como para entender que esta confrontación había estado gestándose durante años, como un volcán latente, y que no iba a permitir que nadie la interrumpiera antes de tiempo. «Señora», le preguntaron a Camila con tono acusador, «¿sabía usted que su suegra tenía estas propiedades e inversiones? ¿Por qué cree que nunca se lo mencionó, guardándolo como un secreto tan profundo?» Camila miró hacia Javier buscando ayuda, pero él estaba demasiado ocupado tratando de evitar las cámaras que lo acosaban. Nosotros siempre pensamos que Teresa era solo una empleada doméstica, una limpiadora simple. Nunca nos dijo que tenía dinero, que era una empresaria exitosa». «Exacto», confirmé con voz firme. «Nunca se los dije porque quería ver quiénes eran realmente cuando creían que no tenía nada que ofrecerles. Y ahora lo sé». Ahora sé que el amor filial que creía que existía era en realidad dependencia económica disfrazada de cariño, un lazo frágil que se rompe al primer signo de debilidad. Un periodista joven levantó su micrófono con entusiasmo. «Señora Teresa, ¿qué va a pasar ahora con su relación familiar? ¿Hay esperanza de reconciliación después de esta noche explosiva?» Mi respuesta fue clara y definitiva, cortando el aire como una guillotina. No hay relación familiar que salvar. Ellos tomaron su decisión cuando eligieron humillarme públicamente. Yo estoy tomando la mía ahora. A partir de este momento, Javier y Pablo dejan de ser mis hijos en mi corazón, y Camila deja de ser parte de mi familia extendida. El lazo se ha roto, y reconstruirlo, si es posible, requerirá más que palabras vacías. El silencio que siguió fue sepulcral, un vacío que absorbía todo sonido. Las cámaras captaron perfectamente el momento en que 2 hombres adultos se dieron cuenta de que acababan de perder no solo a su madre, sino también el sostén económico secreto que había mantenido sus vidas durante décadas, como un andamio invisible. La noticia se volvió viral en cuestión de horas, propagándose por redes sociales como un incendio forestal. Vídeos de la confrontación en el restaurante circulaban por todas las plataformas con títulos como «Limpiadora revela ser millonaria después de que sus hijos la humillen en público» y «La venganza perfecta de una madre traicionada».
Un drama familiar que conmueve al mundo. Los comentarios eran despiadados contra Javier y Camila, con miles de usuarios expresando indignación por el nivel de crueldad mostrado hacia una madre que había sacrificado todo por sus hijos, desde su salud hasta su felicidad personal. Al día siguiente, Javier recibió una llamada de su jefe en el banco, una voz fría al otro lado de la línea informándole que la institución no podía permitirse tener empleados involucrados en escándalos públicos de maltrato familiar. Su imagen estaba completamente destruida, su reputación hecha trizas como papel rasgado, y su posición en el banco era insostenible. Lo suspendieron indefinidamente mientras evaluaban su futuro, que pintaba negro como la noche. Camila enfrentó consecuencias aún peores. Su círculo social de clase alta la repudió completamente, como si fuera una plaga. Las esposas de los colegas de Javier, que antes la invitaban a almuerzos en terrazas soleadas y eventos benéficos exclusivos con vestidos de diseño, ahora la evitaban como si fuera radioactiva, borrando su número de sus contactos y susurrando chismes en fiestas. Su membresía en el club de pádel fue revocada con una carta formal, y su nombre eliminado de las listas de las galas de caridad más importantes de la ciudad, dejando un vacío en su agenda que dolía como una herida abierta. Mientras tanto, yo me hospedé en el hotel más lujoso de la ciudad, el mismo donde años atrás limpiaba habitaciones con sábanas de seda y baños de mármol, oliendo a perfumes caros que nunca usaría. Ahora ocupaba la suite presidencial, mirando la ciudad desde el piso 30 con vistas a luces twinkling como estrellas, planeando mis próximos movimientos con la frialdad de una estratega militar en una guerra personal. Pablo intentó llamarme desesperadamente, sus mensajes de voz eran patéticos y repetitivos. Mamá, por favor, perdónanos. No sabíamos lo que hacíamos, fue un error impulsivo. Podemos arreglar esto, somos familia, sangre de tu sangre. Pero familia real no humilla en público con palabras que dejan cicatrices. Familia real no abandona cuando cree que no eres útil. Familia real no sugiere residencias de ancianos como solución a su propia vergüenza y comodidad. Mi abogado, Miguel Ruiz, un hombre de traje impecable y ojos astutos, llegó al hotel el martes por la mañana con una sonrisa satisfecha que iluminaba su rostro. Teresa, me dijo sentándose en el sofá de cuero, he revisado todos los documentos que me pediste con detalle. Efectivamente, tanto Javier como Pablo están registrados como beneficiarios de varias de tus inversiones y propiedades. El piso donde vive Javier, el coche que maneja con orgullo, incluso su cuenta de ahorros tiene aportes mensuales automáticos tuyos que ellos desconocían por completo, como un río subterráneo alimentando su lago. Perfecto, respondí con voz firme. Quiero que canceles todos esos beneficios inmediatamente. Que se mantengan solos como adultos independientes que afirman ser, enfrentando el mundo sin muletas. Miguel asintió, claramente disfrutando del caso que se desplegaba como una novela de intriga. También he estado investigando sus finanzas personales a fondo. Sin tus aportes secretos, Javier no podrá mantener su estilo de vida ni 3 meses. Las deudas se acumularán como nubes de tormenta. El piso donde vive está a tu nombre técnicamente. Él es solo un inquilino sin contrato formal, vulnerable como una hoja al viento. Esa misma tarde, Camila apareció en el hotel suplicando una audiencia, con ojos rojos de llanto y ropa desaliñada por primera vez. La recibí en el lobby en público, para que no pudiera hacer ninguna escena dramática sin testigos. Teresa, por favor, suplicó con lágrimas cayendo como lluvia, tienes que entender nuestra posición. Javier va a perder su trabajo, no tenemos dónde vivir si nos quitas el piso. Tenemos deudas, compromisos sociales, una vida que se desmorona. Qué interesante, respondí con calma glacial, mi voz baja pero penetrante. Ahora se preocupan por las consecuencias económicas, por el futuro incierto. Cuando yo perdí mi trabajo hace 3 meses, su primera preocupación fue cómo deshacerse de mí rápidamente, no cómo ayudarme con un préstamo o apoyo emocional. Cuando creyeron que no tenía dinero, su reacción fue la humillación pública en un lugar que era mío. Ahora que saben que si tengo recursos, vienen con lágrimas de cocodrilo, fingiendo arrepentimiento. Javier apareció detrás de ella, claramente derrotado, con ojeras profundas y hombros caídos. Mamá, murmuró con voz ronca, sé que cometimos errores terribles, imperdonables quizás, pero somos tu sangre,
Somos tus hijos. No puedes destruir nuestras vidas así, dejarlos en la ruina total. Mi risa resonó por todo el lobby del hotel, un sonido liberador que atraía miradas curiosas. Destruir sus vidas. Interesante elección de palabras, hijo. Yo no estoy destruyendo nada. Simplemente estoy retirando el soporte que ustedes daban por sentado durante años. Ustedes decidieron que Teresa la limpiadora no merecía sentarse en su mesa exclusiva. Perfecto. Ahora van a descubrir cómo es la vida sin Teresa la inversionista manteniendo sus lujos desde las sombras. Van a aprender a vivir con sus propios recursos, como yo hice durante 40 años cuando los mantuve a ustedes con uñas y dientes, sacrificando mi propia existencia. Camila intentó una última táctica desesperada, agarrando mi mano con fuerza. Teresa, si haces esto público, si nos quitas todo de golpe, también vas a sufrir. La gente va a pensar que eres una madre cruel que abandona a sus hijos en su momento de necesidad. Mi sonrisa se volvió aún más fría, como hielo en invierno. Querida Camila, la gente ya sabe exactamente quién abandonó a quién. Los vídeos están en todas las redes sociales. El mundo entero vio cómo ustedes intentaron echarme de mi propio restaurante con palabras hirientes. El juicio público ya está hecho, y no es a mi favor el que teman. Esa noche, desde mi suite con vistas a la ciudad iluminada, llamé a Álvaro para coordinar los siguientes pasos con precisión quirúrgica. Los medios querían entrevistas exclusivas, productores de televisión estaban ofreciendo documentales sobre mi historia de superación, editores de revistas querían artículos detallados sobre cómo construí mi imperio en secreto mientras trabajaba como limpiadora, con fotos de antes y después. Pero yo tenía planes más ambiciosos, no se trataba solo de Riveni personal, se trataba de reconstruir mi vida sin las sanguijuelas emocionales que habían estado drenando mi energía durante décadas, chupando mi vitalidad como vampiros. Se trataba de demostrar que una mujer de 69 años podía empezar de nuevo y ser más poderosa que nunca, inspirando a otras en situaciones similares. Al día siguiente comenzó la siguiente fase de mi plan, una estrategia meticulosa. Javier y Pablo iban a descubrir que subestimar a su madre había sido el error más costoso de sus vidas, un error que les costaría no solo dinero, sino su orgullo y su ilusión de ese. Oyeron crear su propia narrativa en las redes sociales para salvar lo que quedaba de sus reputaciones. Desesperados por rápidamente voltear la opinión pública, publicaron un vídeo lloroso en Instagram donde se presentaban como víctimas inocentes de una madre vengativa y manipuladora. Javier hablaba con voz entrecortada de cómo yo había mantenido mis riquezas en secreto para controlarlos psicológicamente desde las sombras, mientras Camila sollozaba dramáticamente sobre cómo una madre real jamás abandonaría a sus hijos por un simple malentendido, apelando a la piedad pública con lágrimas que parecían reales pero que yo sabía fingidas. El vídeo acumuló miles de visualizaciones en pocas horas, propagándose como virus, pero no con la reacción que esperaban. Los comentarios eran brutales, un torrente de ira colectiva. La gente recordaba perfectamente las imágenes virales de ellos echándome del restaurante, sugiriendo un bar de tapas barato como alternativa más apropiada para mi clase social inferior, y sus intentos de victimización solo empeoraron su imagen pública, pintándolos como hipócritas sin remedio. Pero yo tenía algo que ellos no sabían que existía, un as en la manga guardado durante años. Durante todas esas visitas a mi piso, cada vez que venían y hacían comentarios despectivos sobre mi trabajo humilde o mi estilo de vida sencillo, yo había grabado nuestras conversaciones. No por malicia premeditada, sino porque mi memoria ya no era la misma con la edad, y quería recordar las cosas importantes que mis hijos me decían, las promesas rotas, los momentos de aparente cariño. Nunca imaginé que esas grabaciones se convertirían en mi arma más poderosa, en evidencia irrefutable de su ingratitud. Miguel me ayudó a crear mi propio canal de YouTube, y a los 69 años me convertí en influencer por necesidad, una voz para las olvidadas. Mi primer vídeo se tituló La verdad detrás de las lágrimas de cocodrilo, lo publiqué un jueves por la noche cuando la ciudad dormía, y para el viernes por la mañana tenía 500.000 de reproducciones, un fenómeno viral. En el vídeo, reproducía las grabaciones de audio con claridad cristalina, donde Javier me decía textualmente que era una carga económica pesada para su familia,
donde Camila se burlaba de mi ropa barata delante de sus amigas en una llamada telefónica que capturé por accidente, donde Pablo sugería que sería mejor para todos si yo me mudara lejos porque mi presencia los avergonzaba cuando recibían visitas importantes de colegas o inversores. La grabación más devastadora era de 3 semanas antes del incidente del restaurante. Javier había venido a mi piso supuestamente para visitarme, pero en realidad quería revisar mis finanzas personales para calcular cuánto le costaría mantenerme en una residencia de ancianos barata. En el audio se escuchaba claramente cómo revisaba mis cajones buscando estados de cuenta bancarios mientras me comentaba casualmente que las personas de mi edad a menudo desarrollaban demencia y era importante que la familia controlara sus recursos antes de que los malgastaran en tonterías. Su voz, fría y calculadora, contrastaba con el dolor que me causaba en ese momento. La reacción del público fue inmediata y devastadora para mis hijos. Almohadilla Teresa Justicia se volvió trending topic mundial, con millones de interacciones. Miles de personas compartían sus propias historias de hijos ingratos, padres sacrificados y familias disfuncionales que se rompían bajo el peso de la ingratitud. Mi historia había tocado una fibra universal del dolor familiar, resonando en corazones de madres en todo el mundo que se sentían invisibles. Los medios internacionales comenzaron a llamarme. CNN quería una entrevista exclusiva en inglés con subtítulos, Univision me ofreció un especial de 1 hora para la audiencia hispana, Netflix se acercó con una propuesta para un documental sobre mi vida de resiliencia. De repente, Teresa la limpiadora se había convertido en un símbolo global de la dignidad maternal y la justicia generacional, una heroína inesperada. Mientras tanto, las consecuencias para Javier y Camila se multiplicaban exponencialmente, como una bola de nieve rodando cuesta abajo. El banco donde trabajaba Javier emitió un comunicado público desvinculándose completamente de él. No podían permitirse tener asociado su nombre corporativo con alguien que había humillado públicamente a su madre anciana, violando valores de familia y respeto. Su despido se volvió definitivo, con una carta que llegaba como un mazazo. Camila perdió su trabajo en la galería de arte donde trabajaba part-time, organizando exposiciones de artistas emergentes. Los dueños, una pareja de ancianos adinerados que valoraban la familia por encima de todo, se sintieron personalmente ofendidos por su comportamiento hacia mí, viéndolo como un reflejo de su carácter. Su círculo social la había excluido completamente. Ninguna de sus antiguas amigas respondía a sus llamadas desesperadas, dejando mensajes en buzones vacíos. Pablo intentó distanciarse públicamente de sus hermanos, publicando un vídeo donde pedía disculpas con voz temblorosa y afirmaba que él había estado en contra de tratarme mal desde el principio, que era un espectador inocente. Pero yo tenía grabaciones donde él participaba activamente en las conversaciones sobre enviarme a una residencia de ancianos, donde se reía de mis intentos de vestirme elegante para sus eventos familiares con ropa que no encajaba en su mundo glamoroso. Su vídeo de disculpas se volvió viral por las razones equivocadas. La gente lo ridiculizó por cobarde, por intentar salvarse tirando a sus hermanos bajo el autobús, por mentir tan descaradamente cuando existían pruebas de audio de su complicidad, claras como el día. Sofía, su novia, rompió con él después de que el escándalo afectara su trabajo como maestra en una escuela local. Los padres de sus estudiantes no querían que sus hijos fueran educados por alguien asociado con una familia que maltrataba ancianos, temiendo que esa toxicidad se filtrara. La presión social se volvió insoportable para ella, como un peso que la aplastaba día a día. El viernes por la noche recibí una llamada desesperada de los tres, sus voces entremezcladas en un caos de súplicas. Habían perdido todo: trabajos estables, relaciones románticas, reputaciones intachables, círculos sociales que los definían. Me suplicaban una reunión para intentar llegar a algún tipo de acuerdo, para detener la hemorragia. Les dije que podíamos encontrarnos el sábado en el Mirador, en mi restaurante, en mi territorio, bajo mis términos estrictos. No para reconciliarnos de inmediato, sino para que escucharan las condiciones bajo las cuales podríamos coexistir en el mismo planeta sin que yo continuara exponiendo públicamente cada una de sus miserias ocultas, capa por capa. Llegaron puntuales, pero destruidos física y emocionalmente. Javier había perdido 10 kilos en una semana, su rostro hundido como el de un hombre envejecido prematuramente. Camila tenía ojeras profundas que envejecían su belleza superficial,
y había abandonado por completo sus pretensiones de elegancia, con pelo desordenado. Pablo parecía un fantasma de sí mismo, con ojos vacíos y hombros encorvados. Se sentaron frente a mí en la misma mesa donde una semana antes habían intentado humillarme. La ironía era deliciosa y palpable, como un postre amargo. Ahora ellos eran los que no encajaban en ese lugar exclusivo, se veían fuera de lugar, incómodos en sus sillas, derrotados como soldados rendidos. Tenían una última oportunidad de redención, pero las condiciones iban a ser muy específicas, muy humillantes y completamente no negociables, diseñadas para enseñarles lecciones que habían evitado toda su vida. Los miré sentados frente a mí como cachorros regañados y sentí una mezcla extraña de poder liberador y tristeza profunda. Estos eran los bebés que había cargado en brazos durante tormentas, los niños a quienes había leído cuentos de hadas antes de dormir bajo lámparas tenues, los adolescentes por quienes había trabajado turnos dobles para pagar caprichos como móviles nuevos o viajes escolares. Ahora eran extraños suplicando clemencia a la mujer que habían intentado destruir con su indiferencia. Muy bien, les dije con voz serena pero autoritaria, van a escuchar mis condiciones sin interrumpir, sin excusas. Primero, van a hacer un vídeo público de disculpas donde reconozcan específicamente cada una de sus acciones, no generalidades vagas, no eufemismos para suavizar. Van a decir exactamente cómo me trataron con desprecio, porque estuvo mal moralmente y porque merecen las consecuencias que están enfrentando ahora, como un espejo de su propia crueldad. Javier abrió la boca para protestar, pero lo detuve con una mirada que podía congelar el sol. Segundo, van a devolver cada centavo que he invertido en sus vidas durante los últimos 20 años. El piso, los coches, las bodas lujosas, las universidades privadas, las vacaciones en playas idílicas. Todo. Mi abogado ya calculó la suma total con intereses acumulados. 800.000 euros, una fortuna que representa mi sudor. La cara de Camila se descompuso completamente, sus ojos widening en horror. Teresa, eso es imposible, susurró con voz ahogada. No tenemos ese dinero, no ahora. Claro que no lo tienen, respondí sin piedad. Porque nunca aprendieron a ganárselo con esfuerzo real. Vivieron como parásitos de mi sacrificio durante décadas, chupando sin dar. Tercero, van a trabajar para pagarme esa deuda. Tengo varios negocios que necesitan empleados de limpieza, mantenimiento, cocina. Van a empezar desde abajo, como yo lo hice, ganando salario mínimo y enfrentando el cansancio diario. Pablo finalmente encontró su voz, quebrada y débil. Mamá, ¿no puedes obligarnos a trabajar como empleados domésticos? Es degradante. Como lo que yo fui durante 40 años para mantenerlos a flote, completé su frase con ironía. Exactamente eso. Van a aprender lo que significa levantarse a las 5 de la mañana con el cuerpo dolorido, trabajar hasta que les duelan las manos y la espalda, llegar a casa sin energía para nada más que dormir. Cuarto, continué implacable, van a vivir en el mismo edificio donde yo vivía cuando los crié, departamentos pequeños en barrios populares, con transporte público abarrotado y presupuestos apretados. Van a experimentar exactamente las condiciones de vida que yo tuve mientras ustedes disfrutaban de lujos pagados con mi sudor, para que entiendan el contraste. Camila comenzó a llorar descontroladamente, sollozos que sacudían su cuerpo. Esto es venganza pura, sollozó. Esto es crueldad innecesaria. No, querida, le respondí con calma. Esto es justicia equilibrada. Venganza habría sido dejarlos en la calle sin red, sin oportunidad de redimirse. Les estoy dando la posibilidad de ganar mi perdón, pero van a hacerlo de la manera difícil, paso a paso doloroso. Quinto, van a asistir a terapia familiar obligatoria, sesiones semanales con un profesional neutral, no para reconciliarnos inmediatamente con abrazos falsos, sino para que entiendan la profundidad del daño que causaron, explorando raíces de su ingratitud. Sexto, van a hacer trabajo comunitario en residencias de ancianos, van a cuidar a personas de mi edad que fueron abandonadas por sus familias, limpiando habitaciones, escuchando historias de soledad, para que comprendan exactamente en qué me querían convertir, en un objeto descartable. Javier intentó negociar con voz suplicante, mamá, seamos razonables. No podemos cumplir todas esas condiciones.
Es demasiado extremo, demasiado punitivo. Mi risa resonó por todo el restaurante, un sonido de liberación. Extremo fue sugerirme un bar de tapas barato cuando llegué a cenar con mi familia ilusionada. Extremo fue planear meterme en una residencia de ancianos sin consultármelo, como si fuera una decisión unilateral. Extremo fue humillarme públicamente en mi propio restaurante delante de extraños. Séptimo, continué sin piedad, van a firmar documentos legales renunciando a cualquier derecho sobre mis bienes cuando yo muera. No van a heredar ni un centavo. Mi fortuna irá a organizaciones benéficas que realmente ayuden a madres trabajadoras solas y ancianos abandonados, causas que tocan mi corazón herido. El silencio que siguió fue absoluto, pesado como plomo. Los tres se miraron entre sí, calculando mentalmente si les quedaba alguna opción de escape. Tenían razón al estar aterrorizados. Sin mi soporte económico secreto, sin trabajos estables, sin círculos sociales, se enfrentaban a la ruina total, un abismo sin fondo. Octavo, si alguno de ustedes intenta manipular esta situación, filtrar información a los medios para victimizarse o romper cualquiera de estas condiciones, publico el resto de las grabaciones que tengo. Y créanme, hay material suficiente, conversaciones privadas, emails despectivos, para destruir cualquier posibilidad de rehabilitación pública que puedan tener, manteniendo el escándalo vivo durante años. Camila levantó la vista con ojos desesperados, lágrimas surcando su rostro. ¿Cuánto tiempo tendríamos que cumplir todo esto? ¿Meses? ¿Años? Hasta que yo considere que han aprendido la lección profunda, respondí. Podrían ser meses de sufrimiento, podrían ser años de transformación. Depende de ustedes demostrarme que realmente han cambiado, no solo que están fingiendo arrepentimiento por desesperación pura. Noveno, van a mudarse inmediatamente, esta misma semana. Miguel ya tiene listos los contratos de alquiler para sus nuevos departamentos. Lugares modestos pero dignos, similares a donde yo viví cuando ustedes eran niños, con vecinos ruidosos y escaleras sin ascensor, para que valoren lo básico. Décimo y último, van a trabajar 6 días a la semana en mis negocios, bajo supervisión estricta de gerentes que reportan directamente conmigo. No van a recibir tratamiento especial por ser mis hijos. De hecho, van a ser evaluados más estrictamente que cualquier otro empleado, para asegurar que el esfuerzo sea genuino. Pablo preguntó con voz quebrada, apenas un susurro. ¿Y si cumplimos todo esto al pie de la letra, nos perdonarás realmente? ¿Podremos volver a ser una familia unida? Lo miré fijamente antes de responder, midiendo su sinceridad. No lo sé, Pablo. El perdón no se puede garantizar como un contrato. Se gana día a día con acciones consistentes, con humildad real, con cambios profundos de carácter que demuestren crecimiento. Ustedes destruyeron algo que tomó décadas construir con amor. Reconstruirlo, si es posible, tomará mucho tiempo y esfuerzo de todos. Javier preguntó lo que todos estaban pensando, su voz ronca por el miedo. ¿Y si nos negamos a aceptar estas condiciones draconianas? Mi sonrisa fue helada, como un viento polar. Entonces continúo con la campaña mediática, publico el resto de las grabaciones, los vídeos de ustedes burlándose de mi ropa sencilla, riéndose de mis intentos de encajar en su mundo social exclusivo, planeando cómo deshacerse de mí como un problema resuelto. Créanme, tienen material para mantener este escándalo vivo durante años, arruinando cualquier futuro que imaginen. Los tres se miraron nuevamente, el pánico reflejado en sus ojos. No tenían opción y lo sabían. Era aceptar mis condiciones o enfrentar la ruina total sin posibilidad de redención, un exilio social permanente. Después de 2 horas de silencio tenso, interrumpido solo por sollozos ocasionales, Javier fue el primero en hablar. Aceptamos, murmuró con la voz quebrada como vidrio roto. Aceptamos todas tus condiciones, mamá. Camila y Pablo asintieron derrotados, sus cabezas bajas. No tenían alternativa y lo sabían. Era esto o el abismo. Miguel, que había estado esperando en una mesa cercana con paciencia, se acercó con los contratos ya preparados en carpetas ordenadas. Cada cláusula estaba detallada con precisión legal, cada condición especificada sin lugar para malentendidos o manipulaciones posteriores. Firmaron con manos temblorosas,
sellando su destino por los próximos años en tinta indeleble. El lunes por la mañana comenzó su nueva vida, un capítulo de humildad forzada. Javier fue asignado al equipo de limpieza de mis oficinas corporativas. El hombre que una semana antes usaba trajes de 2.000 euros ahora vestía uniforme azul sencillo y cargaba productos de limpieza, trapeando pisos con olor a desinfectante. Sus antiguos colegas del banco lo vieron en el lobby, y la humillación en sus ojos era visible desde el otro lado de la calle, un recordatorio vivo de su caída. Camila fue enviada a trabajar en la cocina de El Mirador, el mismo restaurante donde me había humillado. Empezó lavando platos sucios, pelando verduras frescas, limpiando grasa de las parrillas calientes. Sus manos, que antes solo conocían cremas costosas y manicures semanales en salones lujosos, ahora se agrietaban por el detergente industrial y se cortaban con los cuchillos afilados, sangrando lecciones. Pablo fue asignado al mantenimiento de mis propiedades inmobiliarias, reparaba tuberías goteantes, pintaba paredes descascaradas, podaba jardines salvajes. El trabajo físico lo dejaba exhausto al final de cada día, con músculos doloridos que nunca había usado. Por primera vez en su vida, entendía lo que significaba ganar el dinero con el sudor de la frente, con callos formándose como medallas de esfuerzo. Las primeras semanas fueron brutales para ellos. Sus cuerpos no estaban acostumbrados al trabajo físico intenso, a las horas de pie bajo luces fluorescentes o sol abrasador. Javier se quejaba de dolores de espalda crónicos por estar agachado limpiando pisos interminables. Camila lloraba en secreto por las quemaduras de aceite caliente en sus brazos delicados. Pablo desarrolló callos en las manos que antes solo habían conocido teclados de computadora y ratones ergonómicos. Pero lo más difícil no era el trabajo físico, sino la humillación social constante, un goteo interminable de vergüenza. Los clientes de El Mirador reconocían a Camila de los vídeos virales y algunos le tomaban fotos disimuladamente mientras lavaba platos. Las imágenes circulaban en redes sociales con comentarios burlones sobre cómo había caído la mujer que se creía demasiado elegante para su suegra pobre. Javier enfrentaba la curiosidad morbosa de sus excolegas. Algunos pasaban por el edificio solo para verlo trapeando, para confirmar que realmente el exitoso ejecutivo bancario ahora trabajaba como conserje, con fotos apareciendo en grupos de WhatsApp con mensajes como: «Miren cómo terminó el que echó a su madre del restaurante con desprecio». Mientras tanto, yo me mudé a una mansión en el barrio más exclusivo de la ciudad, una propiedad que había comprado años atrás pero nunca había habitado porque no quería despertar sospechas sobre mi verdadera situación económica. Ahora, libre de mantener la fachada de limpiadora pobre, podía vivir abiertamente según mis verdaderos medios. La casa tenía 10 habitaciones amplias con techos altos, jardines extensos con fuentes murmurantes, piscina infinita con vistas al horizonte, y una biblioteca llena de libros que siempre quise leer. Era todo lo que había soñado durante esas décadas de vivir en pisos pequeños y trabajar en casas ajenas, limpiando sueños de otros. Por primera vez en 40 años, tenía empleadas domésticas trabajando para mí en lugar de ser yo la que trabajaba para otros. Contraté a Luisa, una mujer de 50 años que había perdido su trabajo durante la pandemia y necesitaba oportunidades desesperadamente. A diferencia de cómo mis hijos me trataron, yo la traté con respeto genuino. Le pagué un salario justo por encima del mínimo, le di beneficios médicos completos y le proporcioné una habitación cómoda en la propiedad, con ventana al jardín. Quería demostrar que... En bondad, mis entrevistas en televisión internacional continuaron generando impacto masivo. Aparecí en programas matinales populares, en especiales de CNN donde conté mi historia con detalles emocionales, inspirando a millones de mujeres mayores que se sentían invisibles o devaluadas por sus familias. Recibía miles de cartas y emails de mujeres contándome sus propias experiencias de sacrificio maternal no reconocido, de hijos que las olvidaban en la vejez. Establecí una fundación llamada Madres Invisibles que proporcionaba apoyo legal y económico a mujeres mayores enfrentando abandono familiar o abuso económico por parte de sus hijos adultos. La respuesta fue abrumadora, con donaciones llegando de todas partes. Aparentemente, mi situación era mucho más común de lo que la sociedad quería admitir, un secreto oscuro en muchos hogares. Después de 2 meses de trabajo forzado, meses de sudor y reflexión forzada, mis hijos solicitaron una reunión privada.
Querían mostrarme que estaban cambiando, que habían aprendido la lección a través del dolor. Los recibí en mi nueva casa, en la sala principal con vista al jardín floreciente, donde el sol entraba a raudales. Era importante que vieran el contraste entre mi nueva vida próspera, llena de paz, y las condiciones modestas en las que ahora vivían ellos, con pisos pequeños y presupuestos apretados. Llegaron cansados, con las manos agrietadas por el trabajo, la ropa de trabajo manchada de pintura o grasa, y una humildad que nunca había visto en ellos, una humildad nacida del fuego. Javier habló primero, su voz ronca pero sincera. «Mamá, estos 2 meses han sido los más difíciles de nuestras vidas, un infierno de autodescubrimiento. Hemos entendido lo que significaba tu trabajo diario, el sacrificio invisible que hiciste por nosotros año tras año. Nunca lo habíamos valorado realmente, lo dábamos por sentado como el aire que respiramos». Camila, con lágrimas genuinas esta vez, lágrimas que no parecían actuadas, agregó: «Teresa, sé que fui cruel contigo, que te traté como si fueras menos que nosotros con comentarios hirientes. Ahora que estoy trabajando en la cocina, que veo lo duro que es ese trabajo con el calor asfixiante y las horas interminables, entiendo que nunca debí menospreciar lo que hacías por amor». Pablo, el más quebrado de los tres, apenas podía hablar sin que se le quebrara la voz. «Mamá, perdóname. Fui un cobarde que te falló cuando más me necesitabas, dejando que otros decidieran por mí. Todos los días trabajo pensando en cómo reparar el daño que te causé, en cómo ser mejor». Los escuché en silencio, evaluando si sus palabras eran sinceras o simplemente otra manipulación desesperada nacida del miedo. El tiempo lo diría, como un juez imparcial. 6 meses después de esa reunión, algo había cambiado genuinamente en mis hijos. No era solo el cansancio físico del trabajo duro, sino una transformación más profunda en su carácter, como una metamorfosis. Javier había desarrollado una humildad real que nunca había poseído. Cuando limpiaba las oficinas, saludaba respetuosamente a todos los empleados, desde los ejecutivos en trajes hasta los guardias de seguridad, conversando con ellos como iguales. Había aprendido que el trabajo honesto, sin importar cuál fuera, merecía dignidad y respeto. Camila se había convertido en una de las empleadas más dedicadas de El Mirador. Los chefs la respetaban porque nunca se quejaba de las tareas duras, llegaba temprano con energía y se quedaba hasta que todo estuviera perfectamente limpio, brillando. Había aprendido a valorar cada euro que ganaba porque ahora sabía exactamente cuánto esfuerzo requería conseguirlo, cuántas horas de pies hinchados. Pablo había encontrado una vocación inesperada en el mantenimiento. Descubrió que tenía habilidades manuales que nunca había desarrollado, una satisfacción genuina en reparar cosas rotas, en hacer que funcionen de nuevo. Sus compañeros de trabajo lo respetaban porque no se creía superior a ellos a pesar de su educación universitaria. Al contrario, aprendía de ellos con humildad. Pero el cambio más significativo ocurrió cuando comenzaron su trabajo comunitario en las residencias de ancianos, un requisito que había impuesto para que vieran el espejo de su propia conducta. Ver a personas de mi edad abandonadas por sus familias les mostró un espejo doloroso de lo que habían estado a punto de hacerme. Soledad en habitaciones frías, ojos vacíos esperando visitas que nunca llegan. Javier me contó con lágrimas en los ojos, en una carta handwritten que me envió, sobre un señor de 70 años llamado Don Manuel que esperaba visitas familiares que no llegaban desde hace 3 años, jugando ajedrez solo contra sí mismo, sobre una señora que guardaba fotos amarillentas de hijos que no la llamaban hace décadas, sus historias de abandono resonando con la mía. Un domingo por la tarde recibí una llamada inesperada de la directora del hogar de ancianos donde hacían voluntariado, su voz emocionada al teléfono. «Señora Teresa, tengo que contarle algo extraordinario. Sus hijos han adoptado informalmente a varios de nuestros residentes. Javier viene los fines de semana a jugar ajedrez con Don Manuel, trayéndole dulces y conversando horas sobre la vida. Camila le enseña recetas simples de cocina a Doña Rosa, que estaba muy deprimida y ahora sonríe. Pablo arregla las cosas personales de los residentes sin que nadie se lo pida, desde sillas cojas hasta radios antiguas». Esa información me conmovió más de lo que esperaba, lágrimas rodando por mis mejillas. No era actuación para impresionarme porque pensaban que yo no me enteraría. Era un cambio genuino nacido de su experiencia directa con el abandono de ancianos, un despertar de empatía.
8 meses después del incidente que sacudió nuestras vidas, decidí hacer algo que no había planeado inicialmente. Los invité a cenar en mi nueva casa, no en el mirador ni en territorio neutral, sino en mi hogar, el santuario de mi nueva libertad. Luisa preparó una cena simple pero deliciosa: paella con mariscos frescos, ensalada de tomates del jardín, vino de mi bodega personal. Durante la comida conversamos como no habíamos hecho en años, con honestidad cruda. Me contaron sobre sus trabajos diarios, sobre las personas humildes que habían conocido en el proceso, sobre las lecciones amargas que habían aprendido de primera mano, sin filtros. Javier me pidió perdón nuevamente, pero esta vez fue diferente, más profundo. Mamá, no te pido que me perdones porque necesite tu dinero o quiera volver a mi vida anterior de lujos vacíos. Te pido perdón porque finalmente entiendo el daño que te causé. Entiendo que te robé la dignidad que habías ganado con 40 años de sacrificio inquebrantable, y eso me pesa como una piedra en el alma. Camila agregó algo que me sorprendió, su voz suave pero determinada. Teresa, he estado pensando en cambiar mi carrera por completo. Quiero estudiar gastronomía formalmente, trabajar en la cocina de tu restaurante no como castigo, sino como pasión. Me mostró una pasión que no sabía que tenía, un fuego interior. No quiero volver a ser la mujer superficial que era antes, obsesionada con apariencias. Pablo fue el más honesto de todos, con ojos húmedos. Mamá, sé que probablemente nunca recupere tu confianza completamente, pero quiero que sepas que estos meses han sido los primeros en mi vida adulta donde me siento orgulloso de quién soy. El trabajo honesto me ha dado una autoestima que nunca tuve cuando vivía de tu dinero sin esfuerzo. Al final de la cena, con el sol poniéndose en tonos naranjas, tomé una decisión que había estado contemplando durante semanas en soledad. Les dije que podían dejar de trabajar en mis negocios si querían. Habían cumplido 8 de los 12 meses que había establecido originalmente, pero su transformación era evidente, palpable. Sin embargo, para mi sorpresa, los 3 pidieron continuar voluntariamente. Javier quería seguir trabajando como conserje hasta completar el año completo, para cerrar el ciclo. Camila pidió quedarse en la cocina de El Mirador mientras estudiaba gastronomía en cursos nocturnos. Pablo quería continuar con el mantenimiento porque había encontrado su vocación verdadera en arreglar lo roto, tanto físico como metafórico. Un año después del incidente que cambió nuestras vidas para siempre, organizamos una cena familiar real esta vez, pero en la cocina del restaurante El Mirador, no en el comedor elegante con sus luces brillantes. Camila cocinó para nosotros con manos expertas, platos que olían a hogar. Pablo había reparado la mesa de madera donde comimos, dándole nueva vida. Javier había limpiado cada superficie hasta que brillara como nuevo. No fue una reconciliación completamente mágica, como en cuentos de hadas. Las heridas profundas requieren tiempo para sanar completamente, con cicatrices que recuerdan el dolor. Pero era un comienzo genuino, un puente reconstruido con esfuerzo mutuo. Por primera vez en décadas, estaba cenando con personas que me valoraban por quien era, una mujer fuerte, resiliente, no por lo que podía darles materialmente. Esa noche, mientras manejaba de regreso a mi mansión bajo un cielo estrellado, reflexioné sobre el año que había pasado con una mezcla de paz y melancolía. Había perdido hijos que en realidad eran extraños disfrazados, pero había encontrado personas reales que valían la pena conocer y amar. Había perdido parásitos emocionales que drenaban mi esencia, pero había ganado una familia que se había ganado el derecho a existir a través del fuego de la transformación. No me arrepentía de haberlos criado con todo mi ser. Solo lamentaba no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción, que el amor maternal real a veces requiere enseñar lecciones dolorosas para crear seres humanos dignos y empáticos. A los 70 años, había aprendido que nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que una se merece, para renacer de las cenizas. 5 años han pasado desde aquella noche que cambió el curso de nuestras vidas para siempre, un punto de inflexión grabado en el tiempo. Hoy, mientras escribo estas líneas desde mi estudio con vista al jardín que tanto amo, con flores blooming en colores vibrantes y el sonido de pájaros cantando, puedo decir con certeza que la decisión más difícil de mi vida resultó ser también la más liberadora, un acto de autoamor tardío. Javier nunca regresó al mundo bancario frío y corporativo.
Después de completar su año de trabajo como conserje, decidió estudiar administración hotelera en una universidad local, y ahora maneja 2 de mis propiedades más pequeñas, no porque yo se lo haya dado como regalo, sino porque se lo ganó trabajando desde abajo, aprendiendo cada aspecto del negocio desde la recepción hasta la cocina. Sus empleados lo respetan porque sabe exactamente lo que significa cada trabajo que les pide hacer, habiéndolo vivido en carne propia. Se divorció de Camila hace 2 años, no por rencor amargo sino porque ambos habían cambiado tanto que ya no eran compatibles, como 2 ríos que se separan. Ella había encontrado su pasión en la gastronomía y él había descubierto que valoraba la sencillez por encima de las apariencias sociales vacías. Fue una separación amigable entre 2 personas que habían crecido en direcciones diferentes, con respeto mutuo ganado. Camila se graduó como chef profesional con honores, y ahora es la chef ejecutiva de El Mirador, transformando el menú con toques creativos que fusionan tradición española con innovación. Su transformación ha sido la más dramática de todas. La mujer que una vez se burlaba de mi ropa ahora lleva con orgullo su uniforme de cocina manchado de sudor y trabajo honesto, con un delantal que cuenta historias de esfuerzo. Sus platos han ganado reconocimiento nacional, con críticas en revistas gastronómicas, y varios restaurantes importantes le han ofrecido puestos mejor pagados en ciudades como Barcelona o Sevilla, pero ella prefiere quedarse donde aprendió el verdadero valor del trabajo, en el lugar que vio su renacimiento. Se casó con uno de los proveedores del restaurante, un hombre sencillo de campo que aprecia su dedicación y su historia de redención, con callos en las manos como los suyos. Tienen una hija pequeña, Esperanza, que es mi primera nieta real, no porque sea la primera biológicamente sino porque es la primera que nació en una familia que entiende el valor de las relaciones genuinas, basadas en respeto y no en obligación. Pablo encontró su alma gemela en el trabajo comunitario. Conoció a Carmen, una trabajadora social apasionada en uno de los hogares de ancianos donde hacía voluntariado. Se casaron hace 1 año en una ceremonia simple pero llena de amor verdadero, en un jardín público con amigos cercanos y sin ostentación. Juntos abrieron una empresa de mantenimiento que se especializa en adaptar hogares para personas mayores, instalando rampas, barras de apoyo y sistemas seguros. Su trabajo les da propósito diario y les permite ganar lo suficiente para vivir dignamente, sin excesos pero con paz. Tengo 3 nietos más ahora, los hijos de Pablo y Carmen, gemelos de 2 años que llenan mi casa de risas y caos los domingos cuando vienen a almorzar, corriendo por el jardín con energía inagotable. Ver a Pablo como padre me ha mostrado al hombre que siempre pudo ser pero que las circunstancias de comodidad nunca le permitieron desarrollar, un padre atento y paciente. Mi fundación Madres Invisibles se ha expandido internacionalmente. Tenemos oficinas en 12 países, desde España hasta México y Argentina, y hemos ayudado a más de 10.000 mujeres mayores a recuperar su dignidad y sus derechos legales, con abogados pro bono y fondos para vivienda. El caso que más me enorgullece es el de una señora de 80 años en Colombia cuyos hijos la habían internado contra su voluntad para quedarse con su casa familiar. Nuestros abogados no solo recuperaron su propiedad sino que establecieron un precedente legal que protege a otros ancianos en situaciones similares, cambiando leyes en el proceso. He escrito 3 libros sobre mi experiencia. El primero, La limpiadora invisible, se convirtió en bestseller internacional y fue adaptado como serie de Netflix, con actrices capturando mi esencia. Los derechos de la historia han generado millones de euros que van directamente a la fundación. Es irónico pensar que la historia de mi humillación se convirtió en la fuente de dignidad para miles de otras mujeres alrededor del mundo. Luisa, mi empleada doméstica, se convirtió en mucho más que eso. Es mi compañera de casa, mi confidente diaria, mi familia elegida por afinidad. Cuando sus nietos vienen a visitarla, mi casa se llena de una alegría que nunca experimenté cuando mis propios hijos eran pequeños, porque esta es una relación basada en respeto mutuo, no en obligación o culpa acumulada. A los 74 años, mi salud es excelente. Hago yoga todas las mañanas en mi jardín con el sol naciente, nado en mi piscina para mantener el cuerpo ágil, y viajo frecuentemente dando conferencias sobre dignidad en la vejez y relaciones familiares saludables, desde auditorios en Madrid hasta foros en Latinoamérica. Tengo más energía ahora que cuando trabajaba como limpiadora, porque finalmente vivo para mí misma, no solo para otros, con un propósito renovado.
Mis hijos y yo cenamos juntos una vez al mes, no por obligación forzada sino porque genuinamente disfrutamos la compañía mutua, compartiendo anécdotas y risas. Nuestras conversaciones son reales, profundas, nuestras risas son sinceras, nacidas de la comprensión. Nuestro amor es ganado, no dado por sentado como antes. Cuando Esperanza me llama abuela Tere con esa sonrisa que ilumina toda la habitación, siento una conexión que nunca tuve con la idea abstracta de ser abuela, un lazo puro y alegre. El restaurante donde todo comenzó, El Mirador, se ha convertido en un símbolo de segundas oportunidades. Tenemos una política de contratar a personas que han pasado por dificultades, madres solteras luchando, personas mayores que perdieron empleos, reclusos buscando reintegrarse a la sociedad con dignidad. La terraza no es solo un negocio próspero, es una comunidad de personas que entienden el valor de la dignidad ganada a pulso. Álvaro, mi socio de confianza, se jubiló el año pasado en una fiesta emotiva. En su despedida me dijo algo que nunca olvidaré. Teresa, en 15 años de trabajar contigo nunca vi a la limpiadora pobre que fingía ser, siempre vi a la empresaria inteligente y fuerte que realmente eras. Solo esperaba que tú también la vieras algún día, y lo hiciste. He perdonado completamente a mis hijos, pero no porque haya olvidado lo que pasó, las heridas dejan marcas, sino porque eligieron cambiar con esfuerzo, porque trabajaron para ganarse ese perdón día a día, porque se convirtieron en personas que merecen mi amor y respeto incondicional. El perdón no fue un regalo gratis, fue el resultado de años de esfuerzo genuino de su parte, un proceso lento pero transformador. Mis abogados me han sugerido modificar mi testamento para incluir nuevamente a mis hijos. He decidido dejarles una parte modesta de mi fortuna, pero la mayoría seguirá yendo a la fundación. Ellos han aprendido a vivir con sus propios recursos, y esa independencia los ha hecho más fuertes, más completos. Esta mañana, mientras desayunaba en mi terraza con el aroma de café fresco, reflexioné sobre la pregunta que me hacen todos los periodistas en entrevistas: ¿me arrepiento de haber tomado medidas tan drásticas? La respuesta sigue siendo un rotundo no. A veces el amor real requiere tomar decisiones que parecen crueles en el momento pero que son necesarias para el crecimiento mutuo. No me arrepiento de haberlos criado con todo mi corazón, solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción, que el respeto no se da automáticamente por ser madre, se gana con acciones consistentes y recíprocas. Que nunca es demasiado tarde para exigir la dignidad que una merece, para renacer. A las nuevas madres siempre les digo en mis charlas: amen a sus hijos lo suficiente para enseñarles que las relaciones requieren reciprocidad verdadera, que el amor sin respeto es manipulación disfrazada de cariño, y que su valor como persona no depende de cuánto sacrificio estén dispuestas a hacer en silencio. Hoy soy una mujer completa, no solo una madre sacrificada. Soy Teresa, la que se levantó.